Lectura del libro El conflicto de los siglos de Helena Harmon de White, capítulo 28. Despertamientos religiosos modernos. Donde quiera que la palabra de Dios haya sido predicada con fidelidad, los resultados han atestiguado su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos y su palabra era poderosa. Los pecadores sentían despertarse sus conciencias, la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, iluminaba los lugares más recónditos de sus almas, y las obras de las tinieblas que estaban ocultas fueron puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. Tenían conciencia de la justicia de Dios y temían tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. En su angustia clamaban: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Cuando la cruz del Calvario fue manifestada con su sacrificio infinito por los pecadores de los hombres, estos vieron que solo los méritos de Cristo bastaban para expiar sus transgresiones. Esto solo podía reconciliar al hombre con Dios. Con fe y humildad aceptaron al Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por la sangre de Jesús alcanzaron la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Estos sí que hicieron fruto digno de arrepentimiento, creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, nuevas criaturas en Cristo Jesús, no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias. La fe en el Hijo de Dios para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos. Así como Él es puro, las cosas que antes aborrecieran les gustaban entonces, y lo que antes les gustaba lo aborrecían luego. Los orgullosos y presumidos se volvían dulces y humildes de corazón. Los vanidosos se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior de trenzar el cabello, ni de traer joyas de oro, o de vestir ropas lúcidas, mas se ha adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado, que es de gran precio delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Los reavivamientos traían consigo un profundo reconocimiento y humildad. Eran caracterizados por llamamientos solemnes y fervientes hechos a los pecadores, por aquellos que, habiendo sido rescatados por la sangre de Cristo, sentían intensa compasión de ellos. Hombres y mujeres oraban y luchaban con Dios para conseguir la salvación de las almas. Los frutos de semejantes reavivamientos se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir el desprecio y las pruebas por causa de Cristo.
Se notaba una transformación en la vida de los que habían hecho profesión de seguir a Jesús. La sociedad sacó provecho de la influencia de ellos. Recogían con Cristo y sembraban para el Espíritu a fin de cosechar la vida eterna. Se podía decir de ellos que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios obra el arrepentimiento para salvación de quien nunca se arrepiente, mas el pesar del mundo obra la muerte. Pues aquí esto mismo, el que fuisteis entristecidos según Dios, qué solícito cuidado obró en vosotros, mas qué defensa de vosotros mismos, más indignación, más que temor, más que ardiente deseo, más que celo, más que justicia vengativa. En todo os habéis mostrado puros en este asunto. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 11. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban a los reavivamientos religiosos. Juzgados por sus frutos, se sabía de ellos que eran bendecidos de Dios para la salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que se despierta un gran interés, que muchos se dan por convertidos y que hay un gran aumento en el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La luz que alumbra por algún tiempo se apaga pronto, dejando la oscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, excitando las emociones, satisfaciendo la inclinación por lo que es nuevo. Los convertidos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso, como no revista un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón, que despierta eco alguno en ellos, no tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran argumento de la vida. Pero donde en las iglesias populares de nuestros días se encuentra el espíritu de consagración de Dios, los convertidos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir el manso y humilde Jesús, que lo que estaban antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto
burla de los infieles y escépticos, porque tantos que hacen profesión de ella ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Los paseos, las representaciones, los conciertos, los bazares, las casas elegantes, los lujosos trenes han desterrado los pensamientos de Dios. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno son apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, tal cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea oponerse a esta obra antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento. Tratará de impedirlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se cree ser un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente a favor de ellas, mientras la obra es hecha por otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. En muchos de los despertamientos religiosos que se han realizado durante el último medio siglo, se han dejado sentir, en grado más o menos marcado, las mismas influencias que se dejarán sentir en los más extensos movimientos en lo porvenir. Hay una agitación del ánimo, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, no hay necesidad de que nadie sea seducido. A la luz de la palabra de Dios no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia, alejándose de esas verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren el desprendimiento de sí mismo y del mundo, podemos estar seguros de que Dios dispensa allí sus bendiciones y de atenerse a la regla que Cristo mismo ha dado. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Es evidente que estos movimientos no son obra del Espíritu de Dios. En las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo. A todos los que las aceptan, les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. Es el descuido de estas verdades el que ha abierto la puerta
a los males que se están propagando ahora, tanto en el mundo religioso, se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios, un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y la santificación y ha tenido por resultado rebajar el nivel de la piedad en la Iglesia. Aquí yace el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Hay en las diversas denominaciones hombres eminentes por piedad que reconocen y deploran este hecho. El profesor Edward A. Parks, al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente: una de las fuentes de peligros es el descuido de los predicadores en insistir en la ley divina. En otro tiempo el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del Maestro y dando prominencia a la ley, a sus preceptos y a sus amenazas. Repetían las dos grandes máximas: que la ley es fiel transunto de las perfecciones divinas y de que un hombre que no tiene amor a la ley no lo tiene tampoco al Evangelio, pues la ley, tanto como el Evangelio, es un espejo que refleja el verdadero carácter de Dios. Este peligro arrastra a otro, el de desestimar la gravedad del pecado, su extensión y su horror. El grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia a un mandamiento es proporcionado al grado de justicia de ese mandamiento. A los peligros ya enumerados se une el peligro que hay en menospreciar la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en separar la justicia divina de la misericordia divina, en rebajar la misericordia a un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. El nuevo prisma teológico separa lo que Dios ha unido. ¿Es la ley divina un bien o un mal? Es un bien. Luego la justicia es buena, pues es una disposición para dar sanción a la ley. De la costumbre de desestimar la ley y justicia divina, el alcance y demérito de la desobediencia humana, los hombres contraen fácilmente la costumbre de desestimar la gracia que ha provisto una propiciación por el pecado. De esta manera el Evangelio pierde su valor e importancia en los conceptos de los hombres, que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Muchos maestros en religión pretenden que Cristo abolió la ley por su muerte y que los hombres desde entonces quedan libres de sus exigencias. Hay algunos que la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley. Presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice: y andaré
con libertad, porque he buscado tus preceptos. Salmo 119, versículo 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la ley perfecta y la ley de libertad. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que lavan sus ropas para que tengan derecho de llegar al árbol de la vida y que puedan entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22, versículo 14. Santiago habla de la ley real, de la ley perfecta, de la ley de la libertad. En Santiago capítulo 2, versículo 8 y capítulo 1, versículo 25. La pretensión de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad y del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Él dijo: no penséis que he venido para invalidar la ley. Mateo 5:17. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. San Mateo 5:18. Y con respecto a sí mismo declara: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40, versículo 8. La ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia, verdad. Tal es la naturaleza de su ley, dice el salmista: tu ley es la verdad, todos tus mandamientos son justos. Salmo 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara: la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7, versículo 12. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Es obra de la conversión y de la santificación el reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. El ánimo carnal enemistado contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios ni a la verdad, lo puede estar. Romanos
capítulo 8, versículo 7. Mas de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a fin de que el hombre fuese reconciliado con Dios por los méritos de Cristo, puede restablecerse la armonía. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. La armonía entre Él y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina, debe recibir una nueva vida de lo alto. Este cambio es el nacimiento nuevo, sin el cual, dice Jesús, no se puede ver el reino de Dios. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe aquilatar su carácter valiéndose de la gran regla de justicia que Dios ha dado al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y que le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley ha transgredido y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción por el cual exclama Abba Padre. ¿Está entonces libre para transgredir ahora la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: ¿abrogamos pues la ley por medio de la fe? Romanos capítulo 3, versículo 31 y capítulo 6, versículo 2. No, por cierto, antes bien hacemos estable la ley, nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y San Juan dice también: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. En el nacimiento nuevo, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Su antigua vida de separación con Dios ha terminado. La nueva vida de reconciliación, fe y amor ha empezado. Entonces la justicia que exige la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 4. Y el lenguaje del alma será: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Salmos capítulo 19, versículo 7. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto
fruto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen la verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Se acepta la esperanza de salvación sin el cambio radical del corazón ni la reforma de la vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Falsas teorías sobre la santificación, debidas a que no se hizo caso de la ley divina o a haberla rechazado, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos, y el hecho de gozar tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. La doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica declara: esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. También en el capítulo 5 y versículo 23 dice: y ruega porque el mismo Dios de la paz os santifique del todo. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzarla. El Salvador oró por sus discípulos: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan capítulo 17, versículos 17 y 19. San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda verdad. San Juan capítulo 16, versículo 13. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina, y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice: he guardado los mandamientos de mi Padre, en San Juan 15, versículo 10 y San Juan capítulo 8, versículo 29. Hago siempre las cosas que le agradan. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él por la gracia de Dios para formar caracteres conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón. San Pablo amonesta a los creyentes: llevad a cabo la obra de vuestra misma salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros, así el querer como el obrar, lo que es de su beneplácito. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13.
El cristianismo sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, versículo 57. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora él debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol San Pablo dice: una sola cosa hago, y es que, olvidando las cosas que quedan atrás y dirigiéndome hacia las que están delante, sigo corriendo presuroso hacia el blanco para premio de la salvación celestial de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Y San Pedro nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia. Poniendo en ello todo empeño, añadid a vuestra fe el poder, y al poder la ciencia, y a la ciencia la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad el amor fraternal, y al amor fraternal el amor para con todos, porque si hacéis estas cosas no tropezaréis nunca. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 10. Los que hacen la experiencia de la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés, han contemplado la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad, que contrasta con la pureza y alta perfección del Dios infinito. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Su larga vida fue llena de nobles servicios para su maestro. Era un hombre muy amado. Daniel capítulo 10 y versículo 11. Daniel era muy amado en el cielo. Sin embargo, en lugar de prevalerse de su pureza y santidad, este profeta tan honrado de Dios se identificó con el pueblo de Israel, verdaderamente pecador, cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo. No derramamos nuestros ruegos ante tu rostro a causa de nuestras justicias, sino a causa de tus grandes compasiones. Hemos pecado, hemos obrado impíamente. Él declara: yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Daniel capítulo 9 versículo 18 al 20. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel declara: mi lozanía se me demudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna. Daniel capítulo 10 versículo 8. Cuando Job oyó la voz del Señor de entre el torbellino, exclamó: me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42 versículo 6. Fue cuando Isaías contempló la gloria del Señor y oyó a los querubines que clamaban: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, cuando clamó: ay de mí, pues soy perdido.
Isaías capítulo 6, versículos 3 y 5. San Pablo, después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no le es dado al hombre expresar, habla de sí mismo como del más ínfimo de todos los santos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Fue el amado Juan que descansó en el pecho de Jesús y contempló su gloria, el que cayó como muerto a los pies del ángel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía y destrozaron el corazón del Hijo de Dios, y este pensamiento les inspira una profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y la culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La santificación, tal cual la entiende ahora el menudo religioso en general, lleva en sí mismo un germen de orgullo espiritual y de desprecio de la ley de Dios, que nos presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual con solo la fe alcanzan perfecta santidad. Creed nada más, dicen, y la bendición es vuestra. No se supone que se necesite mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo, niegan la autoridad de la ley de Dios, afirmando que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos. Pero ¿será acaso posible que los hombres sean santos conforme a la voluntad y al modo de ser de Dios, sin ponerse en armonía con los principios que son expresión de la naturaleza y voluntad y que enseñan lo que le es agradable? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: ¿Qué aprovecha, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, mas no tiene obras? ¿Acaso la tal fe puede salvarlo? Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es ociosa? Por ventura nuestro padre Abraham no fue justificado por obras cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe obraba juntamente con sus obras, y por las obras de la fe fue hecha perfecta. ¿Veis pues? Por obras es justificado el hombre y no por fe solamente. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 24. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Que nadie se engañe a sí mismo creyendo que pueda volverse santo violando premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz testificativa del Espíritu y separa al alma de Dios.
El pecado es transgresión de la ley, y todo aquel que peca transgrede la ley. No le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Aunque San Juan habla tan a menudo del amor en sus epístolas, sin embargo, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de persona que pretenden ser santificadas sin dejar de seguir transgrediendo la ley de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él, mas el que guarda su palabra en tal se ha perfeccionado el amor de Dios. San Juan capítulo 2 versículo 4 y 5. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberlo comparado primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y dan de barato los preceptos de Dios, si violan el menor de los mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo, y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Y la pretensión de estar sin pecado constituye por sí sola la prueba de que el tal pretende dista mucho de ser santo, es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios, ni de lo que deben ser los que han de armonizarse con su carácter. Es porque no tienen verdadero concepto de la pureza y perfección supremas de Jesús, ni de la maldad y horror del pecado, por lo que el hombre puede creerse santo. Cuanto mayor es la distancia entre él y Cristo, y más falso su concepto del carácter y de las exigencias divinas, tanto más justo se cree en sus propios ojos. La santificación expuesta en las Sagradas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, cuerpo y alma. San Pablo oraba por los tesalonicenses a fin de que su ser entero, espíritu y alma y cuerpo, fuese guardado y presentado irreprensible en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Y vuelve a escribir a los creyentes: ruégoos, pues, hermanos, por las compasiones de Dios, que le presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 1. En tiempos del antiguo Israel, cada ofrenda que se traía a Dios era cuidadosamente examinada. Si se descubría un defecto cualquiera en el animal presentado, se le rechazaba, pues Dios había mandado que las ofrendas fuesen sin mancha. Por eso se exige que los cristianos presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, acepto a Dios. Para conseguirlo, todas sus facultades deben conservarse en la mejor condición posible. Toda costumbre que tienda a debilitar la fuerza física o mental incapacita al hombre para el servicio de su Creador, y se complacerá a Dios con menos de lo mejor que podemos ofrecerle. Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los que aman a Dios de todo corazón desearán darle lo mejor de sus vidas y tratarán siempre de poner todas las facultades de su ser en armonía con las leyes
que aumentarán su aptitud para hacer su voluntad. No debilitarán ni mancharán la ofrenda que presentan a su Padre Celestial, abandonándose a sus apetitos o pasiones. San Pedro dice: os ruego que os abstengáis de las concupiscencias carnales, las cuales guerrean contra el alma. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Toda concesión hecha al pecado tiende a entorpecer las facultades y a destruir el poder de percepción mental y espiritual, haciendo que la palabra o el Espíritu de Dios no puedan impresionar sino débilmente el corazón. San Pablo escribe a los Corintios: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Y entre los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, clasifica la templanza. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. A pesar de estas inspiradas declaraciones, ¿cuántos cristianos de profesión que están debilitando sus facultades en la persecución de ganancias o en el culto a la moda? ¿Cuántos que están envileciendo en ellos la imagen de Dios con la glotonería de las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos, y la Iglesia, en lugar de reprimir el mal, demasiado a menudo lo fomenta, apelando a los apetitos, al amor del lucro y de los placeres, para llenar su tesoro, que el amor a Cristo es demasiado débil para colmar. Si Jesús entrase en las iglesias de nuestros días y viese los festejos y el tráfico impío que se practica en nombre de la religión, ¿no arrojaría caso a esos profanadores como arrojó del templo a los cambiadores de moneda? El apóstol Santiago declara que la sabiduría que desciende de arriba es primeramente pura. Si se hubiese encontrado en aquellos que pronuncian el precioso nombre de Jesús con labios viciados por el tabaco, con aquellos cuyo aliento y personas tan contaminados por tan fétidos olores, y que infestan el aire del cielo y obligan a todos los que les rodean a aspirar el veneno. Si el apóstol hubiese entrado en contacto con un hábito tan opuesto a la pureza del Evangelio, ¿no lo habría acaso estigmatizado como terreno animal diabólico? Los esclavos del tabaco, pretendiendo gozar de las bendiciones de la santificación completa, hablan de su esperanza de ir a la gloria, pero la palabra de Dios declara positivamente que no entrará jamás en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y no sois dueños de vosotros mismos, porque fuisteis comprados a gran precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso. Sus facultades pertenecen a Cristo, que le ha comprado con precio de sangre. Sus bienes son del Señor. ¿Cómo podría quedar sin culpa dilapidando el capital que le ha sido confiado? Hay cristianos de profesión que gastan al año ingentes cantidades en goces inútiles, perniciosas
Mientras las almas perecen por falta de palabra de vida, se les roba a Dios en diezmos y ofrendas, mientras ellos consumen en aras de la pasión destructora más de lo que dan para socorrer a los pobres o para el sostenimiento del Evangelio. Si todos los que hacen profesión de seguir a Cristo estuviesen verdaderamente santificados, en lugar de gastar sus recursos en placeres inútiles y hasta perjudiciales, los invertirían en el tesoro del Señor. El mundo es completamente indulgente consigo mismo. La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida son las que gobiernan las masas del pueblo. Pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida más santa. Salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis a cosa inmunda. A la luz de la palabra de Dios estamos autorizados a declarar que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos pecaminosos y placeres del mundo no pueden ser verdadera. A aquellos que cumplen con las condiciones, salid en medio de ellos y separaos, y no toquéis a cosa inmunda, se refiere la promesa de Dios: yo os recibiré y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es privilegio y deber de todo cristiano tener grande y bendita experiencia de las cosas de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan capítulo 8, versículo 12. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, en resplandor hasta el día que sea perfecto. Proverbios 4, versículo 18. Cada paso que se da en fe y obediencia pone el alma en relación más íntima con la luz del mundo, en que no hay oscuridad ninguna. Los rayos luminosos del sol de justicia brillan sobre los siervos de Dios, y estos deben reflejarlos, así como las estrellas nos hablan de una gran luz en el cielo, cuya gloria resplandecen. Así también los cristianos deben mostrar que hay en el trono del universo un Dios cuyo ser es digno de alabanza e imitación. La gracia de su Espíritu, su pureza y santidad se manifestarán en sus testigos. San Pablo, en su carta a los Colosenses, enumera las abundantes bendiciones concedidas a los hijos de Dios. No cesamos, dice, de rogar a Dios y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, andando como es digno del Señor, a fin de que le agradéis en todo, produciendo fruto en todo género de obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fortaleza, conforme a su gobierno, poder, para toda paciencia y longanimidad, con regocijo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Escribe además respecto a su deseo de que los hermanos de Éfeso logren comprender la grandeza de los privilegios del cristiano. Les expone en el lenguaje más claro el maravilloso conocimiento y poder que pueden poseer como hijos e hijas del Altísimo. De ellos estaba el que fueran fortalecidos en poder por medio de su Espíritu en el hombre interior, y arraigados y cimentados en amor, para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud
y la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja el conocimiento. Pero la oración del apóstol alcanza el apogeo del privilegio cuando ora para que sean llenos de ello hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículo 16 al 19. Aquí están puestas de manifiesto las alturas de la perfección que podemos alcanzar por la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial, cuando cumplimos con lo que Él requiere de nosotros. Por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono del poder infinito, el que ni aun a su propio Hijo le perdonó, sino que le entregó a causa de todos nosotros, como también nos ha de dar gratuitamente todas las cosas juntamente con Él. Romanos capítulo 8, versículo 32. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dijo: pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? San Lucas capítulo 11, versículo 13. Si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. San Juan 14 y capítulo 16, 24, versículo 24. Si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios les apruebe y bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de pensamientos en uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin vergüenza ni remordimientos. No hay pues ahora condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por medio de Jesús, los hijos caídos de Adán son hechos hijos de Dios, porque tanto el que santifica como los que son santificados de una misma naturaleza son, por cuya causa nos avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 12, versículo 11. La vida del cristiano debe ser una vida de fe, de victoria y de gozo en Dios. Todo aquel que es engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, es a saber, nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Con razón dijo Nehemías, el siervo de Dios, el gozo de Jehová os da esfuerzo. Nehemías 8:10. Y también San Pablo dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocijaos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, en todo dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 4 y Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Tales son los frutos de la conversión y de la santificación según la Biblia, y es porque el mundo cristiano mira con tanta indiferencia los grandes principios de justicia expuestos en la palabra de Dios, por lo que se ven tan raramente esos frutos. Esta es la razón por la que se ve tan poco
esa obra profunda y duradera del Espíritu de Dios y que caracterizaba los reavivamientos en tiempos pasados. Es por medio de la contemplación por la que nos cambiamos y como descuidamos esos sagrados preceptos en los cuales Dios ha revelado a los hombres su perfección y santidad, y que el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas. Nada tiene de extraño que haya resultado un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. El Señor dice: a mí me han dejado fuente de aguas vivas, labrando a pico para sí aljibes rajados que no pueden retener las aguas. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los inicuos, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja también no se marchita, y cuanto él hiciere prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Solo en la medida en que la ley de Dios sea propuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Así dice Jehová: deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad cuáles sean las sendas antiguas y dónde está el camino bueno, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías capítulo 6, versículo 16.